de inversión que comprende finanzas corporativas, fusiones, adquisiciones y reestructuraciones financieras. Estamos como todos los días acá desde Buenos Aires cumpliendo la cuarentena. Hoy un día, digamos, bastante nublado y lluvioso, y tenemos en Asunción a Gustavo Pícola, que siempre nos acompaña, y también nos va a presentar nuestro invitado especial que se encuentra en algún lugar de Buenos Aires. Gustavo. Hola Horacio, buenas tardes a la audiencia. Bueno, bienvenidos a un nuevo programa de Estrategia y Liderazgo. Hoy tenemos un invitado para mí especial, porque más allá de lo que es como profesional, es el secretario de la Federación Interamericana de Bolsas. De hecho, hace un año y medio, creo que fue en 2018, después seguro él nos va a confirmar, la reunión anual de la FIAP se hizo acá en Asunción. Es el director, el gerente de desarrollo de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y es el director académico de finanzas de la UADE. Pero más allá de los títulos, es un amigo. Y yo, más que recalcar sus títulos, siempre los recalco como persona, porque cuando yo pasé por un mal momento y él, la verdad, no tenía ningún tipo de obligación, fue uno de los tipos que me dio una mano durante por lo menos el primer año en mi salida de una empresa. Así que esas cosas siempre se las voy a agradecer a él como a todos los que me siempre dieron una mano. Así que para mí es un honor, Claudio, tenerte en este programa. Al contrario, Gus, un placer. Gracias por recibirme en tu casa, y la admiración es, en este caso, hacia vos también. Te vi reinventarte más de una vez, así que es mutua. Gracias por esa consideración. Gracias, Claudio. Bueno, Claudio, muchas gracias también por estar con nosotros en el programa de hoy. El programa Estrategia y Liderazgo apunta a tener una visión integral, es decir, conjugar lo que son las habilidades duras, el tema de management, gerenciamiento, junto con las habilidades blandas, es decir, las competencias personales de gestión, en la búsqueda de resultados satisfactorios para las compañías sustentables. O sea, apuntamos a la triple línea de resultados, resultado económico con aspectos ambientales y sociales. Hoy tenemos como, digamos, lo que serían las noticias del día en cuanto a la cuarentena. La cuarentena en Paraguay se iba a flexibilizar, pero los anuncios recientes nos dicen que se va a extender por una semana más, planificando una cuarentena denominada inteligente, es decir, volver de alguna manera a la actividad económica en forma paulatina. Eso por un lado, y como segundo término, tenemos que mencionar también la colocación exitosa que tuvo el gobierno de Paraguay ayer de $1.000 millones en los mercados internacionales con los bonos soberanos a una tasa de 4,95% y con un exceso de demanda de esos bonos. Esto también significa cómo ven a Paraguay desde el exterior, y creo que es muy significativo también mencionar en estos días que estamos viviendo, en lo cual la crisis sanitaria ha derivado en una crisis económica, en cierta medida, y vemos cómo serían los próximos pasos para una nueva activación de la misma. Hoy el tema que queremos abordar con la compañía de Claudio es economía y mercados durante y después del COVID-19. Por eso, Claudio, quisiéramos escuchar un poco tu visión, cómo ves el escenario actual, qué es lo que se está dando un poco en la economía y los mercados, y cómo te imaginás que va a ser a futuro. Te escuchamos. Bueno, gracias por la pregunta. Yo creo que nadie tiene la menor idea de lo que puede llegar a pasar en tiempo. La incertidumbre es de corto plazo, no de largo plazo. En el largo plazo la pandemia va a pasar y esto se va a recuperar. El tema es cuánto dure. No es lo mismo 30 días, 40 días, 60 días o más. Y desde ese punto de vista es el debate. Siempre insisto con el mismo ejemplo, es como viajar a algún lugar o voy al trabajo en algún lugar, por algún medio, hay un congestionamiento de tránsito y me pongo nervioso, toco bocina, le grito al de adelante, trato de meter la trompa por donde puedo del auto. De repente pongo el GPS o Waze y me dice, señor, usted va a tardar 1 hora 4 minutos. Automáticamente me calmé. Ya me dijeron que voy a tardar 1 hora 4 minutos. Llamo por teléfono. Bueno, el dato que nos falta es ese. ¿Cuánto va a durar? Uno puede interpolar que todas las cuarentenas en España, que la levantan ahora muy parcialmente, ¿no? Con mucho miedo, Italia,
Los países que ya la levantaron, China, Alemania, Austria, Finlandia, Noruega, tardaron 45 días de restricción absoluta y después parcialmente fueron levantados. Y parece que en 70 días la economía podría empezar parcialmente a funcionar. Si ese es el escenario, bueno, va a ser manejado. El segundo punto es, poniendo la excusa de la incertidumbre del tiempo, no es lo mismo que se demore más que menos, agrego dos cosas. Esto se va a recuperar. ¿Por qué? Porque esto no fue una guerra, no fue un terremoto, no fue un tsunami. Acá no se destruyó la capacidad productiva. No es que se destruyeron puertos como en una guerra, edificios, etc. Con lo cual, la capacidad de rebote va a ser muy fuerte. Lo escuchaba Ben Bernanke el otro día, presidente de la Reserva Federal, que decía precisamente eso. El 2020 va a ser un año de una caída violenta, quizás de 2 dígitos del PBI, pero el 2021 va a ser el de mayor crecimiento de la historia, del rebote de la historia. ¿Por qué? Porque la capacidad instalada está intacta. Acá hubo una crisis de oferta y de demanda, se cayó la demanda, estamos todo encerrado, y se cayó la oferta porque nadie puede producir. Esta está en condiciones de rebotar y esta también. ¿Por qué? Todos los días nacen en el mundo 359.000 personas, promedio por día en los últimos 4 años, por día. Y mueren por día 159.000. Hay más o menos 200.000 personas nuevas por día. Consumo va a haber. Va a empezar de nuevo este circuito. Por lo tanto, mi incertidumbre no es de largo plazo, sino de la duración de esta de corto plazo. Y después el mundo, cuando se abra, en cualquier país, va a ser algo diferente. No todos vamos a consumir de la misma manera, no vamos a viajar rápido. Ya esto de hacer a distancia muchas reuniones abarató muchos costos, con lo cual muchas compañías van a tener una maximización de cómo se comunica y viajar menos y gastar menos en ese recurso y gastar más recursos en otro lado. Y eso va a traer cambios en el empleo. Hay empleos que van a faltar, que ciberseguridad, alimentación, etcétera, que te van a demandar mucho más gente. Y hay otros que no los van a demandar. Y ahí sí depende de la micro y depende de la actitud que tome cada uno. Perdón por la respuesta larga, pero era más o menos el contexto. No, Claudio, perfecto. Creo que diste muy claro siempre en tus expresiones y eso agradecemos. Que creo que vos tenés una gran virtud siempre que te he escuchado de explicar cuestiones complejas de una manera muy simple y que todos lo podamos entender. Así que bueno, muy agradecido por eso. Y yendo un poquito más, si nos focalizamos en Paraguay, que es todos los que nos están viendo que nos interesa, eso que mencionábamos un poco al principio del tema deuda, digamos, vos trabajás en los mercados y ves que los mercados muchas veces anticipan. Ha tenido una emisión muy satisfactoria, con valores inclusive más bajos que, tengo entendido, una emisión de México que tiene grado de inversión. ¿Vos pensás que están viendo a Paraguay de alguna manera un poquito más favorable independientemente de lo complicado de la crisis? Y te agrego adicionalmente el último informe de la CEPAL, de la actualización de la disminución de actividad en el cual presenta un 5,3%. Sabemos que son informes de actualización, 5,3% a nivel Latinoamérica y en Paraguay 1,5%. Vos, en tu forma de ver, ¿se aprecia desde afuera una visión como que Paraguay podría tener una recuperación un poquito más llevadera o más satisfactoria? A ver, te lo divido en dos. El potencial sí, tenés pros y contras con este cambio global. El primero es financiero, tenés una ventaja enorme. Paraguay tiene un muy buen flujo, con lo cual tiene una muy buena capacidad de repago porque el mundo compra lo que produce. No tiene un problema de flujo. Nosotros, casi toda la región, lo que exporta, el mundo lo sigue demandando. Y lo que nosotros importamos, desde energía o en algún punto, no tanto ustedes, pero de productos terminados, bajó de precio. O sea que el intercambio comercial, en el fondo, nos va a jugar a favor. El otro es que la tasa en el mundo es negativa. O sea, que vos pagues un 4% anual, mientras que el resto del mundo paga 0 o negativo, y bueno, vas a hacer alternativa porque no hay alternativas de inversión. Hay otras. Argentina, pero estamos en default. O sea, hay bonos que rinden mucho más, pero son los países que están en problemas. Países que no tengan problemas de flujo, no. Paraguay tiene independencia financiera, otros países no la tienen. Ejemplo, Ecuador, no puede emitir. No puede emitir para sostener. ¿Por qué? Porque está dolarizado, no tiene moneda propia. Muchos países de Europa no tienen moneda propia. Entonces, la velocidad para readaptarte, ustedes tienen una ventaja enorme.
Eso es el lado positivo, el vaso medio lleno, que sin duda están en una situación relativamente privilegiada, pero tienen vecinos que la están pasando muy mal, que en el fondo también son socios comerciales. El lío político de Brasil de hoy y la devaluación de Brasil de hoy no es un dato menor para Paraguay. O el proceso de default o no default de la Argentina, con la devaluación también del tipo de cambio paralelo, si quieren, también es un tema de competitividad de cara al resto. No es lo mismo que te devalúen los dos países vecinos para la sostenibilidad cambiaria de ustedes. Por eso, el mundo juega muy a favor con un semáforo amarillo del vecindario, ¿no? Muchas gracias, Claudio. Buenísimo. Gustavo. Yo te quería hacer una pregunta más de mercado, digamos. ¿Te imaginaste alguna vez ver una cotización negativa? Mira, en una pantalla? Vos lo enseñaste, sí, del petróleo. Vos lo enseñaste muchas veces, porque realmente es un tema de contrato de futuro. Y vos lo enseñabas en materia prima, y perdón, el único dato técnico que doy, vos lo llamabas holding cost. Si el costo de mantener la materia prima es más cara que el valor de la materia prima. Entonces, como se dio por un día, ¿no? Vencían los contratos de futuro, se convirtieron en un spot, el que compró dice, yo no lo quiero tener, yo no tengo dónde tenerlo, yo compré porque creí que iba a subir. No, te lo tenés que llevar. ¿Pero dónde lo pongo? Y entonces dices, bueno, pago para que me lo reserven. Y llegaron a pagar $37 para que te lo custodien. Es uno de los riesgos que nunca se vio y puede pasar, que es cuando te obligan en la entrega. Forma parte de eso que uno diría, no va a pasar, y pasó. No, tal cual. Lo que digo es que, viste, a mí, por ejemplo, me costaba, mirar una pizarra y ver una cotización negativa donde el que compra en lugar de pagar recibe, y el que vende en lugar de recibir paga, ¿no? Pero bueno, con muchos bonos de deuda lo ves. No, con bonos de deuda sí, pero a mí me costaba verlo con materias primas, ¿viste? Que siempre lo mío fue más el agro y fue más el commodity. Parecía raro que eso fuese negativo. Y la segunda cuestión es que incluso en el petróleo puede volver a repetirse, porque en la medida que la demanda no se reactive y los fondos de inversión estén comprados de nuevo, para mayo, ponele ahora, o para junio que viene ahora, que va a vencer, si están comprados podríamos ver nuevamente una cotización negativa, ¿no? Sí, tal cual, pero el mundo se prepara, es como que aplana la curva. Vamos a meternos en los términos médicos que estás viendo. A veces el problema no es la enfermedad o no es el coronavirus, y en este caso no es el petróleo, es que yo no tenía la infraestructura preparada para recibir tantos pacientes de golpe. El paso del tiempo no es que va a solucionar la enfermedad, lo que me permite es, lo que dicen todos los técnicos, aplanar la curva para darme tiempo para preparar la infraestructura para poder atender a la gente. De hecho, la buena noticia hoy en Europa, a promedio de Europa, es que ya liberan camas. O sea, los nuevos que entran son menos que los que salen y empieza a haber capacidad instalada ociosa y eso calma. Saber que tenés un lugar, si pasa algo, calma. Y no estar tirado en un pasillo. Con el petróleo pasa lo mismo, porque te está dando el tiempo para también encontrar un lugar de resguardo, para abaratar ese lugar de resguardo. La soja lo encontró con el silo bolsa, antes te acordás, tenías que ir a un acopiador, precio, etc. La tecnología también te va a ayudar a aplanar esas distorsiones que pasan porque no estábamos preparados. Lo que creo, y como así te dejo a Horacio para que preguntes también, es que me parece que va a necesitar una reactivación de la demanda para que ese lugar, el petróleo, lo encuentre, ¿no? A eso me refería con que a lo mejor lo ves, porque si la demanda no se vuelve a mover, porque incluso yo leía que hay barcos en alta mar con petróleo esperando compradores. Entonces, lo que digo es que si esa demanda no se activa, no es tan fácil de meter en un silo bolsa el petróleo. Y va a llevar mucho tiempo. Va a llevar mucho tiempo, Gus, porque vos no vas a viajar. Hasta por más que te autoricen, no vas a viajar, porque va a ser un lío viajar. Que, vacunita, inmune, días de cuarentena cuando llego, días de cuarentena cuando me voy. Va a tardar mucho tiempo. Ahora, una cosa, Claudio, vos bien mencionás que esto no es una guerra, no es un tsunami, y eso, digamos, significando el tema de la capacidad productiva. Ahora, vos, digamos, desde tu punto de vista, el tema de la extensión y la incertidumbre, eso sí puede causar
en algunas economías o de algunos sectores daños irreparables, ¿no es cierto? A medida que el proceso continúe y esa incertidumbre no se atenúe, ¿no? Por eso empecé la charla diciendo, o la conversación, no sabemos cuánto puede durar y eso hace de que no todos seamos inseguros en la respuesta. Hecha esa aclaración, también te digo, a ver, te estoy viendo la cara y nos estamos viendo cara a cara. Yo estoy seguro que vos tenés más de 30 años. Estoy seguro, déjame apostar que tenés más. A Gustavo lo conozco y ya superó las 4 décadas. Estamos cerca, estamos cerca. Estamos cerca. Viviste crisis ya, Horacio, ya viviste crisis. Se sale. Con mucho esfuerzo se sale. Se salieron de guerras donde murió el 30% de la población, donde había que reconstituir después el lugar. Yo digo, entiendo este proceso, pero saquémosle dramatismo, porque después vamos a renacer. ¿va? En el 2008 parecía que no había moneda, que quebraron los bancos más importantes del mundo. Nosotros veíamos los videos que se iban los flacos con la caja de cartón verde echado de los principales bancos. ¿Sabes qué? Hoy hay muchos más bancos que antes y sistemas de pagos tecnológicos. Hoy los principales bancos son dos plataformas, perdón que los nombre, Amazon o Mercado Libre, que captan más clientes bancarios que los bancos. Con lo cual, se va a reformular, va a arrancar, porque el ser humano lo va a tener que hacer porque tenemos que buscar la vuelta. El punto es, ¿estoy sano? Sobreviví, no formo parte de las estadísticas, que es lo más importante, tratar de no formar parte de las estadísticas duras. Sí, bueno, ¿qué hay para hacer? Bueno, la construcción en algún momento va a arrancar porque hace falta, porque los gobiernos deberían impulsar no solo ayuda monetaria para contener que es necesaria, ayuda fiscal para que las empresas vuelvan a crecer. Entonces, que vos digas, bueno, si haces algo nuevo no pagás impuestos. Bueno, generar, eso va a tomar gente, y como van a tomar gente, esa gente que no estaba consumiendo va a consumir más. Y después esa gente, como consume más y consume en el kiosco, el kiosquero empieza a vender, entonces empieza un círculo virtuoso. Pasó siempre, yo lo viví en el 2001 en Argentina, parecía el fin del mundo, que se vayan todos, gritábamos. Y en el 2003 Argentina empezó a crecer y después nos caímos de nuevo. Bueno, nosotros somos un sub y baja, ¿no? Espero que nunca nos copien. Pero voy a que no va a ser el fin del mundo. Y si lo es lo mismo tenga lo que tenga. O sea, deja de sufrir, porque si no vamos a morir todos, bueno, ya está. Sí. No podemos hacer mucho, pero le vamos a encontrar la vuelta. Siempre le encontramos. Con respecto a, digamos, ya tu mirada hacia el futuro, los cambios, es decir, en esta crisis se ve a nivel generalizado una demanda muy grande de la sociedad hacia los gobiernos, para políticas activas, medidas. Vos, digamos, ¿cómo se podría dimensionar en el futuro? ¿Los gobiernos se van a fortalecer? ¿La parte política va a haber fortalecida? ¿O por otro lado, la sociedad, con el cuestionamiento que le está haciendo, se va a depurar a la política para una mejor gestión? Y te agrego la última parte. ¿Va a haber más concentración a nivel económica? A nivel económico no creo, porque las grandes corporaciones también sufrieron un montón. Va a haber menos empleo, más trabajo. Yo quizás me tenga que acostumbrar, no haya tener seguro la obra social, y va a cambiar, va a ser más independiente. A nivel político depende del país. Hay países que optaron de una manera y hay países que optaron de otra. Yo lo que creo que la representatividad institucional es mucho más lineal. Yo no sé si los sindicatos representan a los trabajadores, yo no sé si las bolsas representamos a los inversores, yo no sé si las sociedades rurales representan al campo, yo no sé si las uniones industriales representan a la industria. Yo creo que hay una crisis dirigencial por más expuesto. No importa la ideología política. O sea, a Trump le va a costar después de lo que dijo, a Boris Johnson le va a costar, a Bolsonaro le está costando, pero del otro lado del mostrador también. Si vos tenés un Estado grande, inmenso, que ayudó, pero no tenés empresas a quien cobrarles impuestos y que produzcan, también va a entrar en un colapso. Lo que la gente hoy está mucho más informada. Lo que cambió en el tiempo, de que cuando yo era joven ahora, es la velocidad del cambio. En el 2009 también hubo una pandemia, se llamó gripe A, y muchos de nosotros no la seguimos tanto porque en esa época no existía WhatsApp. A la noche te enteraba, y murieron 70.000 personas en el mundo, no fue chiquita. Y se infectaron 1,5 millones de personas, no fue chiquita. Pero no estábamos tan en el día a día. Hoy estás en 1.850.000 grupos a la vez. Hoy informás digitalmente. ¿Vos hubieses pensado que un medio de comunicación lo podrías armar de esta manera?
Entonces, va a haber ganadores porque abarata un montón de costos, va a haber perdedores que te da, va a haber un cambio. Políticamente también, pero yo creo que la sociedad va a haber, lo llamaría así, un poquito más de anarquía. Sí. Anarquía, bueno, digamos, es barajar y dar de nuevo, a lo mejor reacomodar un poco, pero creo que tu mirada es más bien positiva, digamos, ¿no? Lo necesito, o sea, ustedes también y el que nos está mirando también, a ver, le tenemos que buscar la vuelta. Antes, yo digo, esto no fue una guerra, pero también, como dato negativo, nos pasó a todos al mismo tiempo. Hay una guerra y están todos los países ayudando, plan Marshall o lo que fuera. Chile tuvo un terremoto, podemos ayudarlo porque fue en Chile. Acá nos pasó a todos. Entonces, antes yo decía, especulaba con esto, ¿no? Y decía, bueno, si no me gusta, ¿sabes qué? Me voy. Ahora me miro a los ojos y digo, ¿a dónde? Si el mundo está igual. Entonces, ¿sabes qué? Peleala acá, peleala en tu lugar. Por eso me parece que va a depender de la actitud. Que no es que quiero hacer con esto, ustedes son más especialistas y Gustavo lo escucho siempre 10 veces más especialista en liderazgo, en motivación y esa historia. Pero viene algo de eso, de decir, bueno, le tengo que buscar la vuelta y me la tengo que arreglar más solo que antes. No puedo depender de un Estado. No, eso es lo que te quería decir, es que a mí me parece que en estas situaciones, primero el optimismo debe primar por el pesimismo, porque cuando vos te empezás a ver las noticias que tenés alrededor y te enganchás con todas las noticias son más pesimistas que optimistas. Y yo estoy absolutamente convencido de lo que vos decís, de que esto va a pasar, y esto va a arrancar, y todos vamos a salir. Quizás no haciendo lo mismo que estábamos haciendo antes, porque a lo mejor muchos tendrán que reinventarse. Y la otra cosa que más o menos me lo decís, pero eso es lo que te quería preguntar, a ver cómo lo veías vos, porque la sensación que yo tengo es que hay espacio para que aparezcan nuevos líderes. Y la sensación que me da es que, como vos decís también, en distintos países, en la medida de que el sector político que esté a cargo y más allá de los ideales, no maneje bien esta cuestión, me parece que puede tener un cuestionamiento de la sociedad y de ahí puede aparecer este nuevo político. ¿Cómo lo ves eso? Sí, ojalá. Yo creo que al principio en Argentina va a costar más que en Paraguay, porque acá, mientras que vos tengas que la mayoría de las personas dependan del Estado y muy pocas del sector privado, la cuenta es 19 millones contra 6 millones, y es difícil, o sea, esta gente va a querer, Estado dame todo, y esta gente sacame el pie de encima. Hay una discusión. Pero a la larga dura poco, o sea, vos no podés distribuir si no hay. Y me parece que es el fin de las ideologías de los fundamentalismos profundos, en todos lados, religiosos, de lo que fuera, porque los jóvenes de hoy son muy distintos a nosotros. Tienen una forma, tienen una libertad distinta a la nuestra. Viajan, están conectados mundialmente, están en Zoom global. El Zoom lo que te permitió es, no sé, yo por la Federación de Bolsas, hoy hablaba con el amigo Rodrigo Callizo ahí en Paraguay, te comunicas en un segundo y te enterás, che, ¿qué estás haciendo vos? ¿Y tu país qué está haciendo? No, Colombia aprendió esto, che, aprendimos esto de Ecuador, aprendimos esto de... El mundo es uno solo hoy, por más que cierren las fronteras y no haya aviones. Por eso me parece que antes, yo de chiquito no sabía, no sé, en una situación, suponete, más de pobreza, no en mi caso, pero en pobreza, si querés, desde el punto de vista de acceso a las cosas, yo no sabía que existían autos mejores, que había teléfonos. Bueno, como no sabía, la vida era esto y no me preocupaba. Cuando empezás a ver por todos lados, che, mirá, hay un auto mejor, hay un celular mejor, mirá la ropa, mirá esto, empezás a tener ambiciones que antes no tenías. Y yo creo que eso es una presión para el mundo enorme, que estamos completamente globalizados. Pasa en todos lados, ¿no? El valor de la libertad en muchos países que no la tuvieron durante mucho tiempo. Imagínate si no lo veías vos, imagínate yo, por un lado. Ahora, después yo también lo que creo es que hay muchas cosas que no sé si van a estar tan globalizadas, depende mucho de los países, y hay muchas actividades que van a estar más globalizadas. Por ejemplo, estas. Es decir, yo hoy si tengo que dar, antes tenía que dar una charla de liderazgo y me contrataban de México y me tenía que ir a México. Hoy me contrataron y tengo que dar la charla desde acá. Entonces yo creo que eso también va a hacer que en este tipo de actividades la cosa esté mucho más globalizada y tengas mucho más acceso que a lo mejor tenías antes a lugares donde antes no accedías.
contrario a eso, creo que puede haber actividades que no. Sí, pero también todo este trabajo va a traer un cambio de costos enorme. Porque imagínate, vos ibas a dar una charla en México. Listo, cobrabas esa charla, pero te insumía 2 días de lucro cesante, cansancio, discusión familiar, que no vi a mi hija, que lo que fuera, con lo cual sacaba la cuenta y decís, ¿cuánto me dejó esto? Y hoy decís, bueno, es 2 horas, y a la empresa también le sale mucho más barato. Un riesgo de viaje, que llegue el avión, que no llegue el avión, que pagarte el pasaje, de no pagarte el pasaje. Con lo cual va a haber sectores, mira, yo en el sector PYME de la bolsa lo que vi, aprendí en el tiempo, que el 90% de los problemas de las compañías no es por no vender, es por subestimar sus costos. Y lo que se la lleva puesta es el manejo de sus costos, no la novela. Y en definitiva, los costos es lo único que está en tu poder. Sí, señor. Bueno, un poco nosotros también desde aquí apuntamos a eso, ¿no? A buscar eficiencias y todo y un equilibrio. Y bueno, Claudio, realmente estamos llegando al final. Te agradecemos enormemente porque ha sido muy rica la charla. Tus conceptos siempre son muy valorados y creo que nos has dado una perspectiva a nivel local, que es lo que a muchos de hoy reunidos estamos y nos interesa, y también internacional. Y realmente estamos muy agradecidos porque nosotros lo que apuntamos es a eso. A través, o sea, estrategia significa mirar al futuro. Y mirar al futuro planificando, de alguna manera, con las mejores prácticas posibles o conocidas. Y por otro lado tenemos el tema del liderazgo. Es decir, lo que nosotros decimos es actuar, o sea, liderar el presente hacia ese futuro. Realmente nos encantaría continuar la charla. Nuestro programa ya ha llegado a su fin. Esperamos contar con vos nuevamente en otra oportunidad porque nos has dado un marco muy amplio y creo que va a ser muy valorado por todos los televidentes. Así que bueno, muchas gracias Claudio y nos estaremos viendo seguramente en algún próximo programa. Mucha suerte y gracias por dejarme formar parte de su familia. Muchas gracias. Claudio. Gracias.